Chile, 17 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una serie de decisiones clave que se oficializan en esta fecha. Vamos a explorar desde la protección de un ecosistema vital en el norte y nuevas reglas para olores industriales hasta un cambio en el sistema financiero que, afecta a miles de personas cada fin de año. Y también vamos a desentrañar la reestructuración bastante curiosa de un servicio público en su fase terminal y algunos proyectos de infraestructura que están literalmente poniendo cimientos para el futuro de varias comunidades. Arranquemos por el medio ambiente, con algo que suena a muy buena noticia. Se oficializa el reconocimiento del humedal urbano desembocadura del río Huasco. Esto es en la región de Atacama. Y no es un charco cualquiera. Hablamos de más de 260 hectáreas. Los datos son impresionantes. Hogar para 175 especies de vertebrados, de las cuales 157 son aves. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa en la práctica que el Estado le ponga el timbre de humedal protegido a un lugar así? Es una pregunta clave, porque esto va mucho más allá de una declaración de buenas intenciones. Para que un lugar reciba esta protección, tiene que pasar un examen técnico súper riguroso. La ley es como una lista de chequeo con 3 condiciones, y basta con que cumpla una. A ver, ¿y cuáles son esas condiciones? La primera es la presencia de lo que técnicamente se llama vegetación hidrófita. Que básicamente son plantas que aman el agua, ¿no? Las que necesitan tener los pies mojados para sobrevivir. Exactamente. Plantas como el junco, por ejemplo, que es muy común en estas zonas y que se encontró por todas partes en el río Huasco. La segunda condición es tener suelos hídricos, que son suelos con características especiales por estar saturados de agua. Para comprobarlo, los equipos técnicos literalmente cavan zanjas, que llaman calicatas, para ver el perfil del suelo. Y la tercera es un régimen hidrológico de saturación, o sea que el terreno se inunde de forma permanente o por temporadas. El humedal del Huasco cumplió con las 3. Un momento, leyendo los detalles aquí, hay algo que me vuela la cabeza. El informe dice que el humedal parece estar dividido en 2 partes por una plantación de árboles, como si fueran 2 ecosistemas separados. Pero no lo están. ¿Cómo es eso posible? Digo, ¿tienen una especie de rayos X para ver bajo tierra? Casi. Se usan estudios geológicos e hidrológicos, y lo que descubrieron es fascinante. Aunque en la superficie ves árboles y tierra seca que los separa, por debajo hay una conexión de agua subterránea. Es el mismo acuífero, la misma napa freática, que fluye entre ambas partes. Ah, claro. Forman un solo sistema hídrico, invisible a simple vista. O sea, la vida real del ecosistema está ocurriendo bajo nuestros pies. Protegerlo como una sola unidad, aunque parezca fragmentado, es proteger la verdad de cómo funciona. Precisamente. Y es una protección que llega justo a tiempo. El informe identifica amenazas muy concretas: la extracción ilegal de arena y ripio, la contaminación y, la presión del crecimiento inmobiliario en la zona. Sin este reconocimiento oficial, esa conexión subterránea vital podría haberse destruido sin que nadie se diera cuenta. Sigamos con el medio ambiente, pero pasemos de algo que se ve y se siente a algo que solo se huele. Se publicó una nueva norma de emisión de olores para la industria pesquera, específicamente para las plantas que hacen harina y aceite de pescado o alimento para peces, que son famosas por sus olores intensos. Intensos es una forma muy amable de decirlo. El decreto menciona explícitamente que estos olores pueden causar estrés, náuseas y hasta dolores de cabeza en las comunidades cercanas. El objetivo es regular a las fuentes más grandes, las que procesan más de 500 toneladas de materia prima al mes. Ya veo. ¿Y cómo se regula un olor? No es como medir el humo de una chimenea. Exacto, es más complejo. La norma no prohíbe el olor, sino que establece límites que se pueden medir. Utiliza una medida estándar llamada Unidad de Olor Europea, o OUE. Imagina que es como un decibel, pero para los olores. Ah, qué buena analogía. Como bajarle el volumen al mal olor. Justamente. Para las plantas que ya existen, la norma les exige reducir su emisión total de olor en un 70% en un plazo de 4 años. O bien, tienen una alternativa. Pueden demostrar que su impacto en los vecinos no supera las 5 unidades de olor. Ese es el umbral donde un olor empieza a ser perceptible y realmente molesto para la comunidad. Entendido. ¿Y qué pasa con las plantas nuevas que quieran instalarse?
¿Les dan las mismas reglas de juego? Para nada. A ellas se les exige más desde el primer día. Tienen que asegurar un impacto máximo de 3 unidades de olor. O sea, el mensaje es clarísimo. Si vas a construir algo nuevo, hazlo con la mejor tecnología disponible desde el principio. No hay periodo de gracia. Ese es exactamente el espíritu. Y lo más interesante es que esto no es un capricho ambientalista. El análisis económico que respalda la norma calculó que los beneficios para la sociedad, principalmente por la mejora en la calidad de vida y la salud, suman casi 28 millones de dólares. ¿Y los costos? Los costos para que las empresas se adapten son de unos 24 millones. Es decir, la medida se paga sola y deja un saldo a favor. Demuestra que cuidar el medio ambiente y la salud también es un buen negocio para el país. Correcto. La relación beneficio-costo es positiva. Se demuestra con números que es una política pública social y económicamente rentable. Y hablando de números, costos y beneficios, eso nos lleva directo al corazón de la economía. Hoy se oficializó algo que muchos llaman el feriado bancario. Se promulgó una ley que modifica la Ley General de Bancos y que, en simple, dice que los bancos no atenderán público en sus sucursales el 31 de diciembre de cada año. La gran duda es, ¿convierte esto al 31 de diciembre en un feriado legal para todo el mundo? Es la pregunta del millón. Y la respuesta es un rotundo no. La ley es de una precisión quirúrgica. Dice explícitamente que la no atención al público de los bancos no se considerará como día festivo o feriado para los demás efectos legales. O sea, si tengo que pagar una cuenta que vence el 31 de diciembre, no puedo usar la excusa de que era feriado. Exacto. De hecho, la ley pone una excepción muy específica para dejarlo aún más claro. Dice que el día sigue siendo hábil para el pago y protesto de letras de cambio. Es un equilibrio muy interesante. Por un lado, se formaliza un descanso muy merecido para los trabajadores bancarios, que suelen tener cierres de año muy intensos. Pero por otro, se protege el resto de la economía, para que los plazos comerciales y legales no se vean alterados. Es una solución muy acotada a un problema muy específico. Y para completar la foto económica del día, vemos que el Ministerio de Energía fijó nuevos precios para los combustibles y la Comisión para el Mercado Financiero publicó su informe de capital del sistema bancario, lo que se conoce como Basilea III. Pequeñas piezas que muestran la maquinaria económica del país en su funcionamiento diario. Ahora pasemos de la gran maquinaria económica a una historia que es un verdadero maratón burocrático, una lección de paciencia. Imaginen esperar más de 15 años por una decisión. Eso es lo que le pasó al sindicato número 1 de trabajadores de la empresa Ingepromin en Tocopilla. Una historia increíble. Ellos solicitaron en 2014 que se les transfiriera una propiedad que pertenecía a otro sindicato de la zona que se había disuelto hace mucho tiempo, el de la compañía minera Tocopilla. Lo que pasa es que la ley dice que si un sindicato se disuelve y no dejó escrito qué hacer con sus bienes, el presidente de la República debe decidir a qué otra organización sindical se los entrega. Pero la tramitación llevaba más de 15 años. ¿Qué pasó? Digo, ¿por qué se demoró tanto y qué fue lo que finalmente lo destrabó? Pues fíjate que lo que finalmente movió la aguja no fue un tecnicismo legal ni un documento perdido. Fue el poder de la comunidad. El sindicato, ya cansado de esperar, juntó cartas de apoyo de figuras clave de Tocopilla. La alcaldesa, el presidente de la Federación de Mineros, la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, todos escribieron a las autoridades diciendo, esto es justo, esta propiedad debe quedar en manos de los trabajadores de la comuna. Entonces, no fue un papel, sino la voz de la gente. Es un recordatorio de que a veces, para mover la pesada maquinaria del Estado, se necesita un empujón colectivo. Totalmente. Esas cartas de apoyo son mencionadas explícitamente en los considerandos del decreto como un factor decisivo. Demuestra que la perseverancia de una organización, sumada al respaldo de su comunidad, puede lograr que el patrimonio de los trabajadores siga al servicio de los trabajadores, incluso después de una espera tan larga. Y esa maquinaria del Estado que a veces tarda 15 años también tiene que encargarse de problemas mucho más inmediatos y a veces muy extraños. Hoy se publicaron 2 decretos que definen quién reemplazan al jefe en caso de ausencia en 2 instituciones, el Parque Metropolitano de Santiago y el Servicio Nacional de Menores, el CENAME. A primera vista parece algo súper rutinario, una simple línea de sucesión. ¿Por qué esto merece un decreto presidencial? Bueno, para el Parque Metropolitano es un procedimiento bastante estándar,
Pero el caso del Sename es completamente anómalo y revela una situación fascinante desde el punto de vista administrativo. El Sename, como sabemos, está en proceso de cierre definitivo. Legalmente, deja de existir el 12 de enero de 2026. Está en su última etapa. Es casi como un fantasma burocrático. El servicio está desapareciendo, pero el Estado todavía tiene que escribir reglas para que ese fantasma siga funcionando hasta su último día. Es la metáfora perfecta. Debido a este desmantelamiento progresivo, la estructura del Sename ya no es la que era. Ya no tienen su personal a los altos directivos públicos o funcionarios de planta de alta jerarquía que, según la regla general, deberían asumir el mando temporalmente. Sencillamente, esas personas ya no existen en el servicio. Se quedaron sin la línea de sucesión natural. ¿Y entonces cómo lo solucionan? Tuvieron que inventar una solución a medida. Este decreto crea una nueva línea de sucesión especial, nombrando a funcionarios a contrata que tienen roles directivos, como la jefatura del Departamento de Justicia Juvenil. El texto lo dice claro, el objetivo es asegurar la continuidad de la función pública. Ajá. Y esto demuestra que esa frase no es solo un eslogan. Significa que, incluso en medio de una transformación institucional masiva, las responsabilidades no pueden quedar en el aire. Alguien tiene que estar a cargo, con firma, con poder de decisión, aunque sea por decreto y a última hora. Es el Estado adaptándose en tiempo real a su propia desaparición. De la administración abstracta a la construcción concreta. Aterricemos en proyectos que cambian el paisaje. El Ministerio de Vivienda aprobó 2 expropiaciones importantes. Una en La Higuera, en la región de Coquimbo, para construir 40 viviendas para el Comité Punta de Choros, dentro del Plan de Emergencia Habitacional. Un caso de impacto directo y urgente. Ahí el Estado interviene para resolver una necesidad básica de un grupo organizado. Y el segundo caso es a otra escala. En Chillán, región de Ñuble, se expropia un terreno enorme, de más de 15 hectáreas para construir el Parque La Rufina. Y este proyecto tiene un contexto muy potente. El decreto que lo autoriza menciona que Chillán es una de las ciudades con menos metros cuadrados de áreas verdes por habitante en todo el país. Esta no es solo la creación de un parque. Es una intervención directa para corregir un déficit histórico de calidad de vida urbana en la ciudad. Vemos entonces 2 caras de la misma herramienta. La expropiación usada para una emergencia habitacional y para una necesidad de bienestar urbano. Y la máquina no para. Al mismo tiempo, hay licitaciones en curso para remodelar la Procuraduría Fiscal de Antofagasta por más de 800 millones de pesos y para diseñar el sistema de alcantarillado en un sector rural de Colbún. El Estado actuando a todas las escalas, todos los días. Si tomamos distancia y miramos el conjunto de lo que se oficializó hoy, vemos un mosaico increíble. Parece que no tienen nada que ver un humedal en Atacama, una norma de olores, un feriado bancario o un parque en Chillán. Pero en el fondo, todos son la manifestación de cómo el Estado regula, planifica, corrige y responde a las necesidades de la sociedad. Cada uno de estos documentos es una pieza que, sumada a las de ayer y a las de mañana, va construyendo el país. Exacto. La revisión de estos documentos oficiales revela que el diario oficial es mucho más que un boletín de leyes. Es el registro diario, a veces técnico, a veces casi poético, de cómo se administra un país decisión a decisión. Y eso nos deja pensando, ¿qué historias sobre el futuro de nuestras comunidades contarán los decretos que se publiquen mañana?